Número 2, hermanos. Jonás, capítulo número 2. Jonás, capítulo número 2. ¿Qué lo tenemos ahí, hermanos? Jonás 2. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer capítulo número 2. Vamos a leer desde el capítulo 1, verso 17, y vamos a darle hasta el 2:10, por favor. Capítulo 1 de Jonás, versículo 17, hasta el capítulo 2:10. Si puedes ponerle ahí, Santiago, una silla al lado de Sofía para que mi esposa se siente ahí, para que las ayude con la Biblia, así. Ahí ponle una silla ahí al lado de... Muy bien, Jonás 1:17 al 2:10 dice la palabra del Señor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Señor, te damos gracias por este precioso día y estos 2 servicios que hemos tenido. Padre, gracias te damos porque pudimos palpar y podemos sentir tu presencia entre nosotros. Pero no solamente queremos sentir tu presencia, queremos vivir lo que tu palabra nos dice. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra rebelión, perdona, Señor, nuestro mal corazón. Y gracias te damos por la obra soberana de Cristo en nuestra vida. Porque de Cristo no haber llegado a nuestra vida, nosotros estaríamos caminando rumbo al infierno de fuego. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todo lo bueno que tú has sido en nuestra vida. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a estar viendo hoy, que es la idea principal de Jonás 2, es rescatados desde lo más profundo por la gracia soberana de Dios. Rescatados desde lo más profundo por la gracia soberana de Dios. Permítame ponernos en contexto del libro de Jonás para las personas que no estuvieron la semana pasada o que no tienen todavía identidad con este libro. El libro de Jonás, hermanos, nos relata la vida o una parte de la vida del profeta Jonás. Jonás, hijo de Amitai, era un profeta que Dios había llamado en el tiempo de Jeroboam II en el reino del norte. Israel estaba en una crisis espiritual, en una crisis como nación. Jeroboam había llevado al pueblo de Israel a una gran apostasía y el pueblo de Israel se había desviado de Dios. Y Dios muchas veces había hablado a su pueblo o había tratado de guiar a su pueblo
a través de entregarlos en las manos de sus enemigos. Dios quería llevar a su pueblo al arrepentimiento. Entonces Dios, hermanos, siempre llamaba a un profeta para declarar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Si tú lees libros como Isaías, o ves al profeta Elías, o ves a otros profetas de las Escrituras, te vas a dar cuenta que el mensaje iba dirigido para el pueblo de Israel. Iba dirigido para llevarlos al arrepentimiento, para llevarlos al perdón de Dios, para llevarlos a buscar la misericordia de Dios. Pero Jonás es el único profeta que está siendo llamado por Dios, no para llevar un mensaje al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, sino para llevar un mensaje a un pueblo pagano como lo es Nínive. Nínive era parte del imperio asirio. Los asirios habían sido enemigos del pueblo de Israel. Los asirios eran homicidas, eran personas malas en gran manera, torturaban a sus presas. Incluso Israel había sido entregado en algún tiempo en la mano de los asirios. Los asirios son enemigos del pueblo de Dios, y entonces Dios le llama a Jonás a que vaya a Nínive, a la gran ciudad, a la capital de Asiria, para que les comparta o les proclame un mensaje de arrepentimiento para que Dios no los destruya. Dios quiere perdonar a Nínive, pero Jonás en su corazón no quería que los ninivitas fueran salvos. Jonás quería que los ninivitas fueran castigados. Jonás tenía una especie de sentimiento espiritual personal, una justicia propia. Jonás sentía que él tenía la determinación de quién debía recibir perdón y quién no. Y en el pensamiento de Jonás dijo: los ninivitas no merecen ser perdonados. Entonces Jonás, en lugar de atender al llamado de Dios, en lugar de ir al Nínive a predicar el evangelio, la palabra de Dios, el perdón, Jonás huye a un lugar llamado Tarsis, una ciudad completamente lejana, completamente distante, donde los barcos de Tarsis llegaban cada 3 años al puerto, a la orilla, y donde Jonás pensó que él podía escapar o que él podía huir del mandamiento que Dios había hecho. Lo interesante de la narración es que en Jonás 1 no nos dice que Jonás está huyendo de la voluntad de Dios solamente. Dice, él está tratando de huir de la presencia de Dios. Él cree que puede escapar y retirarse de Dios, y él cree, o él quizá pensaba, que Dios ya no lo iba a poder encontrar o comisionar nuevamente. Y Jonás dice: yo no quiero que Nínive se convierta, así que mejor tomo mis maletas y me voy a Tarsis. Pero Dios tiene maneras de hacer volver a alguien, y cuando Dios decide hacer algo, no hay nada ni nadie que pueda interferir en los planes soberanos de Dios. Así que Dios manda, y vimos la semana pasada que el verbo que dice que Dios levantó una tempestad, en sí la palabra hebrea nos dice que Dios lanzó o Dios aventó una tempestad tan grande, una tempestad que nunca los marineros habían visto en su vida, y ellos entendieron que Dios estaba enojado con algo. Echan suertes y se dan cuenta que el causante de todo esto es Jonás. Y entonces Jonás dice: aviéntenme al mar para que el mar se aquiete. Y eso fue lo que sucedió. Duramos una semana desde el domingo pasado a teniendo a Jonás debajo del agua. Mira el versículo 17, versículo 16. Y temieron aquellos hombres con gran temor y ofrecieron sacrificio a Dios y hicieron votos. Note que hasta los marineros creyeron en Dios al ver las grandes obras que estaban pasando ahí. Y ellos se convirtieron a Dios, y vimos la semana pasada que Dios de manera soberana, nadie altera los planes de Dios. Dios siempre usa aún la rebelión, aún el pecado de la gente para cumplir con su plan redentor. Y Dios aún guió a estos hombres a que lo conocieran y le adoraran. Y ahora en el versículo 17 vemos que ellos habían lanzado a Jonás, pero que Dios, dice ahí versículo 17 claramente, pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así fue como terminó la semana pasada. Después de tener una semana Jonás ahí, nosotros aquí vamos ahora a ver qué es lo que Dios está tratando de decirnos en este texto.
Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que ahora Jonás está dentro del vientre del gran pez. Mira el versículo 1 del capítulo número 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahora, hermanos, hay que aclararlo y hay que mencionarlo. No dice desde el vientre de una ballena, no dice ballena. No nos dice qué animal es, simplemente dice que era un gran pez. No sabemos si era algún fenómeno marino que no conozcamos, si era una ballena, no sabemos si era un cachalote, no sabemos si era un animal que Dios pudo haber creado específicamente para esa situación. No lo sabemos, así que nos vamos a quedar con que Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre del gran pez. Pero ¿qué fue lo que sucedió en ese tiempo? Bueno, Jonás hace una oración que parece una oración de acción de gracias. Cuando leemos el texto, y ahorita lo vamos a analizar, pareciera que Jonás está elevando su oración a Dios para darle gracias por haber sido librado de la muerte. Lógicamente, al Jonás haber sido echado al mar en una tempestad tan grande, donde las olas golpeaban con fuerza, donde el mar estaba alborotado, era lógico que al echar a una persona al mar, a las profundidades del mar, la persona no lograra sobrevivir a un ahogamiento. Y eso es lo que posiblemente le pudo haber pasado a Jonás. Jonás pudo haber muerto por asfixia, por ser ahogado. Pero Dios en su soberana voluntad había preparado un gran pez para salvarle la vida. Y esa es la aparente gratitud de Jonás. Señor, gracias por haberme salvado la vida. Mire cómo termina el capítulo 2, versículo 9. Mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. Y luego cómo concluye su oración. La salvación es de Jehová. Él inmediatamente identifica, Dios es el que salva. Dios es el que salva. Sin embargo, hermanos, haciendo el ejercicio de análisis del contexto literario, nos vamos a dar cuenta que la oración de Jonás no fue una oración nacida del corazón de Jonás. Muchos de los versículos que vamos a ver en la oración son extractos o pedazos de salmos, de otros salmos. Es como haber tomado los versículos de algunos salmos y haberlos compilado en su oración. Y vamos a ver que la oración de Jonás no fue muy sincera por una razón, por todo lo que hay en el contexto del libro, tanto en el capítulo 1 como en los capítulos posteriores. Primero que todo, las oraciones de acciones de gracias en los salmos siempre expresan a Dios una alabanza a Dios por haberlos librado de las manos de sus enemigos o por haberlos librado de una tempestad, de una angustia, de un tiempo difícil, pero siempre mostrando que Dios los había librado o los había llevado a la libertad o los había llevado a la salvación por causas o circunstancias que no son conocidas o que fueran circunstancias que llegaron de forma apremiante. Es decir, tener que enfrentarme a un enemigo, tener que enfrentarme a un tiempo de angustia, un tiempo de soledad, circunstancias que a todos nosotros nos pueden llegar a la vida de maneras inesperadas. Pero la tempestad que Dios envió no fue una angustia para Jonás de una manera inesperada. Fue por causa de la rebelión del mismo Jonás. Esa es la diferencia entre el contexto de la oración de Jonás a las oraciones de los otros salmistas. Que las consecuencias que Jonás estaba viviendo aquí eran por causa de su propia rebelión. Entonces este salmo de acción de gracias debería de llevar un tinte de un salmo, de una oración o un salmo penitente. Señor, perdóname, te pequé contra ti, te desobedecí, no hice tu voluntad y por eso tú me lanzaste al mar. Pero en ninguna de la oración de Jonás vamos a encontrar un perdón a Dios. Mis hermanos, en el año 2019, en diciembre, se empezaba a anunciar la introducción del COVID-19. Para el año 2020, a mediados del 2020, finales del 2020, ya había la declaración de una pandemia mundial.
Para el 2021 ya habían millones de muertos en el mundo por causa de la enfermedad. Y muchas personas en ese tiempo de enfermedad, algunos postrados en cama, otros intubados, otros con oxígeno y mascarilla, la gente empezó a tratar de hacer votos a Dios. Al menos hablo de la gente que yo conocí. Oren por mí porque me estoy muriendo. Le prometo a Dios que ahora sí voy a hacer su voluntad. No, pastor, ahora sí me voy a entregar a Dios por completo. No, ahora sí ya le voy a cumplir a Dios lo que le prometí. No, ahora sí vas a ver que le voy a echar ganas. No, ahora sí vas a ver que ya voy a buscar a Dios. Y siempre terminamos viendo que personas terminan orando cuando están en una situación precaria. Miren, hermanos, cuando está un hombre al lecho de muerte, hasta a los ateos se les olvida que son ateos. Cuando una persona está al borde de la muerte, hasta los ateos se les olvida que son ateos. Y tratan de encomendarse a alguien superior. Es más, incluso los mismos médicos, cuando hay un diagnóstico grave, le dicen a la gente, ¿usted es creyente? No, pues que sí, pues encomiéndese a Dios porque médicamente ya no hay nada más que hacer. Jonás no es diferente a nosotros, hermanos. Podemos ver que Jonás ora y podemos pensar, mira, aquí está un hombre, pero quizás la oración de Jonás pudo haber sido una oración por un tiempo de angustia. Y ahorita vamos a analizar esta oración, porque algunos la exaltan como un salmo sobre todos los salmos, como un salmo maravilloso, Jonás como un ejemplo, pero cuando vemos el contexto no pareciera que la oración de Jonás fue una oración sincera. Pareciera que la oración de Jonás fue más una sátira que una oración sincera. ¿Cuántas personas en esta habitación le han hecho promesas a Dios en un tiempo de angustia que hasta la fecha no has cumplido? ¿Cuántos de nosotros no estuvimos en una enfermedad grave o estuvimos en un problema muy duro y le hicimos promesas a Dios que nunca cumplimos? Yo creo que aquí varios, ¿verdad? Me ha tocado visitar gente que literalmente me ha hablado diciéndome, pastor, me estoy muriendo, venga a verme, porque quiero empezar a confesar mis pecados, quiero empezar a decirles que he pecado, que Dios me perdone, que tenga misericordia de mí, y le prometo, pastor, además se lo firmo con tinta indeleble, se lo tatúo en el brazo, que si Dios me saca de esta, voy a servirle mejor. Y ya han pasado 4 años, 5 años, ya 6 años de que empezó la pandemia y los que prometieron nunca cumplieron. Hoy están en el mundo, entregados al mundo y al placer. Jonás es una especie de eso. Vamos a analizar la oración de Jonás. En primer lugar, un clamor nacido por la angustia. Vamos a ver en primer lugar que el clamor de Jonás nace por la angustia que está atravesando. Versículo 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Es importante notar que Jonás, cuando habla que invocó a Dios en la angustia, no se refiere al estar dentro del estómago del gran pez. Porque, hermanos, escúcheme, el que Jonás estuviera dentro del estómago del gran pez no era un tiempo de angustia para él, era una salvación para él. Si el pez no se hubiese tragado a Jonás, Jonás se muere ahogado. Si estamos aquí, hermanos. No estaba cómodo en el vientre de un gran pez. Yo no sé quién puede vivir dentro del vientre de un gran pez. No era como no era como el cuento de Pinocho, donde están los dos ahí sentados con una lámpara dentro de un pez. No estaba cómodo, por supuesto que no. Por supuesto que no era algo agradable. Pero de estar en el vientre del gran pez a estar en el mar, afuera, sin saber nadar y con el riesgo de morirte ahogado, pues es mejor estar en el vientre del gran pez. Pero cuando él habla de que invocó a Dios en su angustia, no se refiere cuando está dentro del gran pez, sino se refiere al momento en el que él estaba en el mar, afuera. Y dice Jonás, en ese tiempo de gran angustia,
Yo clamé a Dios, y ve el texto, y Él me oyó. Y Él me oyó. ¿Esto qué resalta, hermanos? La misericordia maravillosa que Dios tiene. Y sin duda alguna todos hemos experimentado la gran misericordia que Dios tiene. Pero Él empieza a decir, yo invoqué a Dios en ese tiempo de gran angustia y Él me oyó. Y lo mismo que dice más adelante, desde el seno del Seol clamé. El Seol para los judíos representaba el lugar de los muertos, pero muchos lo usaban como una metáfora para aludirlo a la muerte. Lo que Jonás está diciendo es, desde el centro de la muerte yo clamé y tú me escuchaste. Es decir que Jonás sentía que se estaba muriendo. Y Jonás es impulsado a orar a Dios porque en la angustia en la que él se encuentra, en un lecho de muerte, a punto de morir ahogado, dice Jonás, lo único que puedo hacer en una situación así es clamar a Dios. ¿Y sabes cuál es la maravilla de Dios? Que Dios oyó. La maravilla de Dios es que Dios oyó. Te lo merezcas o no te lo merezcas. Me lo haya ganado o no me lo haya ganado, Dios siempre oye. Dios siempre oye. Y más bien, Dios siempre, voy a hacer una corrección, Dios siempre oye a su pueblo. A su pueblo. Porque una persona sin Cristo no puede pretender que Dios lo escucha. Pero Dios oye a los que son de su pueblo en la condición en que estén. Sin embargo, hermanos, vemos aquí que Jonás está clamando y está derivado su clamor por la angustia. ¿Por qué no clamó mientras estaba en el barco cuando la tempestad estaba golpeando? ¿Y por qué no dijo, Dios, perdóname, estoy en un lugar donde no debo estar, estoy huyendo de tu presencia, mira, los marineros están asustados por mi culpa? Y él pudo haber orado a Dios y le pudo haber dicho, Dios, perdóname, yo no quise hacerlo, me voy a regresar al lugar donde tú me mandaste a hacerlo. Jonás pudo haberlo hecho así. Pero Jonás estaba dormido. Y cuando los marineros andaban indagando a ver quién era el responsable, Jonás no quería decir nada. No dijo nada hasta que echaron suertes. O sea, Jonás nunca confesó que fue su causa por la cual la tempestad estaba así. Hasta que la suerte cayó sobre Jonás y fueron y le dijeron, Jonás, ¿qué hiciste? Vean el texto del capítulo 1, se van a dar cuenta que Jonás nunca confesó por sí mismo. Lo fueron y lo confrontaron. Y Jonás en esa confrontación les explica lo que hizo. Y entonces ellos se lamentan, pero Jonás a Jonás no lo veo inmutado. A Jonás lo vemos en su misma posición. Y lo único que Jonás hace es, échenme al mar, para que se aquiete, para no tengan miedo ustedes. Si yo soy el responsable, échenme al mar y ustedes salven su vida. Pero cuando Jonás empieza a sentir cómo las aguas empiezan a llenarlo, Jonás empieza a buscar a Dios. Mira el versículo 3, el versículo número 6. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma y me rodeaba el abismo. Hasta el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sobre sus cerrojos sobre mí para siempre. Nota cómo Jonás describe lo que vivió en el mar. Entonces Jonás clama a Dios debido a lo que está viviendo. Lo que motivó a Jonás a impulsarlo a orar no fue el hecho de que Dios era grande, poderoso, de que él amara a Dios o de que él se diera cuenta que había hecho algo en contra de Dios. Él clama a Dios porque necesita a Dios en un tiempo de angustia. Mis hermanos, ¿cuántas personas no hay que claman a Dios o buscan a Dios solamente cuando tienen un gran problema? ¿Cuántas veces no hay personas que buscan a Dios solamente cuando están pasando por una situación precaria que los tiene totalmente desmotivados y completamente destrozados? Yo recuerdo a una persona que hace muchos años venía a la iglesia y un día predicando en los hospitales me la topé en el hospital y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué ya no fuiste?
No, pastor, pues usted sabe, pues es que uno que se aleja y no, ya sabes, ¿no? La típica. Y le digo, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Estás enferma o vienes a ver a alguien? Dijo, es que tengo a mi hijo muy grave. ¿Qué tiene tu hijo? Me dijo la enfermedad que tenía, no recuerdo ahorita qué era, y estaba grave. Pastor, ora por mí, por favor. Sí, hermana, claro, oré por ella, oré con ella en ese rato. Y le dije, hermana, acércate a Dios, mira, busca al Señor de vuelta, Él es misericordioso, Él te perdona, mira, Él puede ayudarte con tu hijo, échale ganas. No, vas a ver que sí, le voy a echar ganas, pastor, vas a ver que, no, vas a ver que, ahí voy a estar el domingo en la iglesia, ahora que mi hijo salga. El hijo salió, Dios hizo un milagro, hermanos. Como te digo, no recuerdo exactamente la enfermedad, pero sí era algo delicado, y el niño salió muy bien. Y ella ahora está en el mundo. Es muy común buscar a Dios cuando tenemos un tiempo de gran angustia. Pareciera que Jonás aquí está arrepentido, pero quiero que tú me digas en los primeros 6 versículos que vimos, ¿dónde hay un lamento de Jonás que diga, Señor, perdóname? Búsquenlo. Que diga, Señor, fue mi pecado. Quiero que compares esto que leímos, ve por favor rápidamente, Salmo 51. Quiero que compares esto con el Salmo 51. Salmo 50, pon un separador a Jonás 2, vamos a regresar. Salmo 51. En primer lugar estamos viendo un clamor nacido de la angustia. Un clamor que nació por un tiempo de gran angustia. Salmo 51. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Vamos a mover nuestras Biblias, hermanos, lo más pronto posible. Salmo 51. Quiero que veas lo que leímos ahorita en Jonás 2 con estas palabras. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 80, por favor. Salmo 80. ¿Listos, hermanos? Oh, pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, Benjamín y Manasés y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo vas a mostrar tu indignación contra la oración de tu pueblo? ¿Qué es lo que está orando el salmista en el 80? Dios, restáurame. Y en el Salmo 51, ¿qué dice el salmista David? Señor, perdóname, lávame, contra ti pequé, te desobedecí, hice lo malo delante de ti. Señor, no hice lo correcto, por eso estoy en esta situación en la que estoy. Yo contra ti pequé, pero Jonás simplemente dice, tú me echaste a lo profundo en medio del mar, me rodeó la corriente, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El alga me rodeó. Y entonces dice Jonás, yo pensé que ya era un hombre desechado. Pero en ningún momento nosotros vemos a Jonás pidiendo a Dios perdón. ¿Sí estás viendo eso, hermanos? Él está describiendo en el versículo 3 en adelante lo que le pasó estando dentro del agua. Incluso dice en el versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás dijo, yo mientras estaba en el mar dije, Dios ya me desechó. Dios ya me quitó de su presencia, pero yo sé que voy a ver su santo templo. Quizá a lo mejor Jonás se está refiriendo aquí a la vida después de la muerte. Voy a estar con Dios, voy a estar en su presencia. Soy un profeta que él llamó, yo conozco a Dios. Y quizá dije, Dios ya me desechó, Dios ya no quiere nada conmigo, pero yo sé que lo voy a volver a ver otra vez. Pero en ningún momento vemos a Jonás decir, Señor, ¿esta es obra de mi propio pecado?
Señor, hice lo malo delante de tus ojos, huí de tu presencia. Señor, no quiero la salvación de un pueblo pagano. Señor, no quiero hacer tu voluntad. Él nunca externa esto. Mis hermanos, una de las evidencias de una persona que no está arrepentida es cuando esa persona simple y sencillamente busca a Dios porque se encuentra en un tiempo de gran angustia, tiene un gran problema, pero no está dispuesto a cambiarlo. Y ahorita vamos a ver por qué estoy aseverando que la oración de Jonás va en este tenor. Porque cuando una persona, escúcheme hermano, porque cuando una persona verdaderamente está arrepentida de lo que ha hecho, busca cambiar su vida. Cuando una persona verdaderamente está arrepentida de algo que ha cometido, que sabe que le ha fallado a Dios, busca la manera de rectificar las cosas, porque eso es lo que el arrepentimiento significa, un cambio de mente, un cambio de voluntad. El arrepentido no está en posición de exigir. El arrepentido no está en posición de jactancia. El arrepentido no está en posición de decir que él no merece. El arrepentido reconoce las consecuencias, reconoce la disciplina de Dios, la acepta, la abraza y está dispuesto a cambiarla. Jonás simplemente dice: tú me echaste a lo profundo del mar y tu mar me rodeó. Ahora, Jonás reconoce la soberanía de Dios. Él sabe que este mar, esta tempestad es obra de él. Eso es lo que el mismo texto dice, que él fue el que lanzó la tempestad. Jonás lo entiende. Jonás entiende que fue Dios, pero no fue Dios el que lo echó a lo profundo. Él se echó a lo profundo. Él se aventó. No fue Dios el que lo quería tener en esa posición. Él solito se puso en esa posición. Muchos de los problemas que el ser humano tiene, muchos de los problemas que el creyente vive, son el resultado de sus propias decisiones. Son el resultado de su propia decisión. Son el resultado de su propio pecado. Son el resultado de su propia rebeldía. Y algo que vamos a ver en todo el libro de Jonás es que Jonás persistentemente era un profeta que se rebelaba contra Dios. Huyó de su presencia en el capítulo 1. En el capítulo número 2 promete que va a cumplir su llamado. En el 3 simula como que hace. Y en el 4 vemos verdaderamente su corazón. Se enoja porque Dios perdona a Nínive. Si él verdaderamente se hubiera arrepentido, si él verdaderamente hubiera querido lo que Dios quería, él se hubiera gozado, él se hubiera deleitado en la salvación de los ninivitas. Pero en el 4 se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás seguía en su misma postura. No quiero que Nínive sea salvo. Y lo vamos a ver en la narración. No, es que, hermanos, Jonás no oró para que su corazón cambiara. Él no oró para que Dios lo perdonara. Él simplemente oró diciendo: gracias Dios por haberme salvado a mí la vida. Y qué bueno que oremos y le agradezcamos a Dios lo que ha hecho por nosotros y que nunca se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo malo es que se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros más adelante y pretendemos que las cosas van a ser como eran antes. No, mis hermanos, Dios tiene que tratar con el pecado de cada uno de nosotros. Dios aquí está disciplinando a Jonás, le está enseñando a Jonás las consecuencias de su pecado y Jonás las vivió. Versículo 5, vea lo que dice: las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, o sea, las profundidades, y el alga se enredó en mi cabeza. Lo que Jonás está describiendo es cómo él se iba hundiendo. No había manera de que Jonás saliera de ahí. Jonás dice: las aguas estaban asfixiándome. Estaba pataleando desesperado. Yo dije: ya estoy un hombre desechado. Ve el 6. Descendí a los cimientos, o sea, a las bases de los montes, al fundamento, a la parte más baja que sostiene un monte. Y la tierra echó sobre mí como cerrojos o candados o puertas.
para siempre. Es decir, que Jonás está describiendo hasta dónde iba cayendo, las profundidades. Dice Jonás, no había manera de que yo viera la luz del sol o viera el aire, el oxígeno. Me iba hundiendo. Y ni aún así, que Jonás experimentó la muerte, estuvo al borde de la muerte, ni aún así Jonás extendió un clamor a Dios diciendo, Dios, perdóname. Hermanos, escúchame por favor con atención. Hay corazones tan duros que ni muriéndose. Hay corazones tan duros que ni sintiendo la muerte, respirándoles en el oído, se convierten. El corazón del hombre es tan duro que prefiere 1000 veces morirse que rendirse a Dios. Hermanos amados, si yo sé, y te lo voy a ilustrar así, si yo sé que me estoy ahogando porque no le hice caso a Dios y me estoy muriendo, ¿no sería suficiente momento para yo decirle a Dios, perdóname? Señor, yo estoy en esta condición porque me lo merezco. Señor, yo estoy viviendo estas consecuencias porque yo me las gané. Pero vea qué fácil es, Jonás, tú me echaste. Tú me aventaste. Tú me hiciste. Tú me enfermaste. Tú me diste. Tú lo provocaste. Tú lo causaste. Y empezamos a culpar a Dios por las consecuencias de nuestra propia rebelión. ¿Cuántas veces no hemos renegado? Escúchame, hermano. ¿Cuántas veces no hemos renegado de las consecuencias que estamos pasando en nuestra vida, pero que son el resultado de nuestro corazón rebelde? ¿Cuántas veces Dios no nos dio un consejo a través de su palabra y yo no quise hacer caso al consejo, y las consecuencias que estoy viviendo ahorita fue porque me rebelé al consejo que Dios me dio? Y ahora estoy renegando de mi situación presente. Pero a pesar de nuestra dureza de corazón, a pesar de que hemos sido rebeldes con Dios, a pesar de que muchas veces no somos sinceros cuando oramos, Dios escucha. A pesar de la profundidad tan más honda en la que nos podamos encontrar, Dios siempre intercede por nosotros. A pesar de eso, mis hermanos, yo le decía la otra vez a una persona, a veces hasta en los alimentos oramos inconscientemente. La oración, yo le llamo la oración del hambriento, porque entre más rápido termina, más pronto come. Y la oración del hambriento es: Señor, te damos gracias por la comida, bendice los alimentos que nos has dado, dale al que no tiene, amén. ¿Qué? Esto se parece a Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Es lo mismo. Es una declaración, es una repetición de palabras que yo las pronuncio con mi boca. Tengo la capacidad intelectual para acomodarlas, pero en mi corazón ni siquiera estoy sintiendo ninguna de las dos. Verdaderamente, cuando estamos orando a Dios, estamos diciendo: Señor, verdaderamente bendice los alimentos, Señor, verdaderamente provee al que no tiene. No, está hablando más nuestra ya rápido, que traigo hambre, rápido. No, es que tengo que orar por los alimentos porque el pastor dijo que si no oraba me iba a hacer daño, y pues hay que orar. Hay que orar porque pues tenemos que orar, ¿no? Por los alimentos. ¿Cuántas veces, hermanos, y discúlpeme, mejor voy a ser un poco severo en lo que voy a decir, pero cuántas veces no hemos estado pecando contra Dios de manera voluntaria y estamos haciendo su obra como si nada? Ministrando como si nada. Y no sentimos nada. Y nos acostumbramos a vivir orando superficialmente, sin arrepentimiento, sin confesión.
dando por hecho que Dios me perdonó solamente por el hecho de que me tiene que perdonar. No, hermanos. Una oración genuina va acompañada de confesión y arrepentimiento. Todos los días nosotros necesitamos estar delante de Dios diciéndole: Señor, perdóname. Perdóname. Si me pasó esto que me pasó, es porque yo pequé. Nadie tuvo la culpa. Yo pequé. Hacemos algo que no debemos de hacer y es muy fácil culpar a todo el mundo. Pero qué difícil es ver nuestra propia condición y hacer un examen personal de ver nuestra vida, cómo la hemos llevado. Es que nadie me visita, nadie me quiere, nadie me habla, nadie me ayuda, nadie me atiende, nadie me aconseja. No, hermanos, es que nuestra vida espiritual no depende de nadie más que de Dios. Si tú has decidido alejarte de Dios, si tú has decidido cometer pecado, fue porque tu voluntad así lo quisiste. Fue porque en la dureza de tu corazón tú así lo quisiste. Pero no te quejes mañana cuando el Señor tenga que entrar a disciplinar nuestra vida para enseñarnos que el camino que habíamos tomado era un camino equivocado. Pero ¿sabes qué? Aún en nuestro pecado, aún en nuestra dureza de corazón, Dios nos muestra una cosa, y eso vamos a verlo en nuestro segundo encabezado: la gracia soberana de Dios que nos rescata de la profundidad. Mira el versículo número 6b. Cuando digo B, estoy hablando de la segunda parte del versículo. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Como te digo, estas son porciones de otros salmos pasados, de salmos que están en el libro de Salmos. Son porciones de otras oraciones. Pero lo que dice Jonás es: Señor, pero tú sacaste mi vida de la sepultura. Yo estaba descendiendo a las profundidades más bajas de la tierra. Yo ya estaba a punto de morir. Yo ya estaba a punto de expirar. Yo ya estaba a punto de que mi alma se secara. Y tú me sacaste de la muerte. Tú me libraste de la muerte. Tú evitaste que llegara la catástrofe a mi vida. Lo evitaste, me salvaste. Cuando mi alma se me iba, mi oración llegó a ti. ¿Qué nos deja ver eso, hermanos? La misericordia de Dios. Ahora quiero que tú veas algo en el libro de Jonás. Dios una y otra vez le iba a mostrar a Jonás un atributo que está aquí implícito en todo el libro, y que es el atributo que resaltamos en esta serie: la misericordia soberana de Dios. Dios tuvo misericordia de Jonás en el barco porque la tempestad los golpeó, pero no los hundió. Dios tuvo misericordia de los marineros al haber arrojado a Jonás, no los mató y ellos se convirtieron y sacrificaron a Jehová. Dios tuvo misericordia de Jonás al enviar un gran pez cuando él estaba al borde de la muerte. Dios tuvo misericordia de Jonás al vomitarlo en la tierra firme y para que fuera y cumpliera con su mandamiento. Y Dios tuvo misericordia de Jonás al ponerle una sombra, una calabacera que lo ayudara con el sol. Una y otra y otra y otra y otra vez Dios estaba dando bandazos, estaba dando huellas de su preciosa misericordia. Y Jonás ahora la está experimentando. Ahora Jonás sabe que él no era digno de la misericordia de Dios. Jonás merecía estar donde estaba, en el agua, en lo profundo, pero Dios lo sacó. Mis hermanos, si nosotros estamos aquí es por la gracia soberana de Dios. Si nosotros fuimos rescatados de las profundidades del agua, ha sido porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y a pesar de que hemos sido rebeldes y obstinados, a pesar de que muchas veces desobedecemos a Dios, Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Y hay que darle gracias a Dios por ello. Dios sacó a Jonás de la sepultura. Dios lo rescató. Esto era para que Jonás entendiera que así como él era indigno de haber sido salvado, Nínive también tendría una esperanza.
Esto debió haber llevado a Jonás a entender que la misericordia de Dios no es para el que se la merece. La misericordia de Dios es una obra de gracia al que no lo merece. Y ninguno de los que estamos sentados en esta banca merecíamos la misericordia de Dios. Es más, ni merecíamos ni merecemos la misericordia de Dios. ¿Por qué no tener misericordia entonces de otros? Sin embargo, vamos a ver en tu último encabezado un aparente compromiso con Dios. Versículo 8 y 9. Vimos un clamor nacido de la angustia. Después vimos la obra soberana, la misericordia soberana de Dios al rescatarlo de la profundidad. Y ahora vamos a ver un aparente compromiso. Versículo 8 y 9. Los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Ahora voy a leer este texto, este mismo texto, este capítulo 2, lo voy a leer en otra versión, porque aquí dice los que siguen vanidades ilusorias, así lo traduce la Reina Valera 60. Pero quiero que veas cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. ¿Por qué resalta él eso? Como, a ver, yo no entiendo, hermanos, como ¿por qué meter eso en una oración de acción de gracias? O como ¿por qué meter eso en una oración penitente si fuera un arrepentimiento? Bueno, es que Jonás sigue creyendo que los idólatras no merecen la misericordia de Dios. Y te pregunto, ¿a qué nación Dios lo había enviado a predicar? ¿Y Nínive era una nación, dijimos? Idólatra. Jonás sigue pensando que los idólatras no merecen la misericordia de Dios. Vea, el texto ahí está claro, por eso se lo puse en otra versión para que lo entendiéramos mejor. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Ni porque te estás muriendo puedes doblegar tu corazón. Hermanos queridos, escúchame, ni porque estás en ese problema tan grande puedes por lo menos cambiar tu corazón. ¿Tan duros somos? ¿Tan necios somos? Sí, hermanos. Sí. Ya lo mencioné la semana pasada. Faraón vio a su hijo morir primogénito y a fuerzas va a perseguir a Israel. Dios le dijo que no a Balaam, no vayas con Balac, no sigas. Ahí va a seguir a Balaam. Dios le dijo a Saúl, mata todo, no dejes nada, y Saúl hace lo contrario. El corazón endurecido del ser humano. Y ese corazón es el que tenemos todos nosotros. Es ahí donde viene el famoso refrán que dice, ¿ves la tempestad? Y todavía no te hincas. ¿Ves la tempestad? Y todavía no te hincas. Estás viendo en la situación en la que estás. Estás viendo cómo el Señor tuvo que tratar contigo. Y ni así entiendes. Y ni así entiendes. Sigues pensando igual. Por eso digo que la oración de Jonás no es un salmo sobre salmos. Es más bien una oración que raya más en la sátira que en lo que en una oración genuina. Muchos comentaristas hablan de Jonás como si fuera un hombre que entendió. No, hermanos. No, es que Jonás seguía en el mismo pensamiento de siempre. Jonás aquí agradece por su vida, pero él no está dispuesto a cambiar su corazón. Mira el versículo 9. Por eso dije que este encabezado es un supuesto compromiso. Mas yo,
Mira, a diferencia de ellos idólatras, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Es que yo sí te alabo, Señor. Es que yo sí sé alabarte porque yo sí te conozco a ti. Voy a pagar lo que te prometí. La salvación únicamente es de Jehová. En algo sí tiene razón Jonás. En algo, la salvación es de Jehová. Dios es el que salva, nadie más. Y ve el 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Interesante, él dice, yo te voy a ofrecer una alabanza, y en esa alabanza voy a sacrificarte algo. ¿Qué te voy a sacrificar? Te voy a pagar lo que te prometí. Voy a cumplir mi llamado, Señor. Aparentemente decimos, Jonás, ¿ya? ¿Entendió? Mira el capítulo 3. Vamos a spoilear un poquito el siguiente episodio, ¿sí? Capítulo 3, versículo número 3. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Por qué decimos que aparentemente Jonás entendió? Se levantó Jonás y fue a Nínive. Mira, ¿ya viste la diferencia entre este y el versículo 1 del 1? No quería ir y aquí ahora sí fue. El miedo no anda en burro, dice el dicho. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días y 3 noches de camino. Hermanos, mírenme acá antes de leer el 4, que es clave. Cualquiera de nosotros pensaría que Jonás va a preparar el sermón de su vida. Después de haber experimentado la muerte, después de haberme ahogado, después de ver la misericordia maravillosa de Dios, Jonás dijo, Señor, ahora sí voy a preparar el sermón de mi vida. Voy a demostrarte todo el amor que tengo por ti y la misericordia tan grande que me extendiste al haberme rescatado de ahogarme. Mira el sermón de su vida, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de acá a 40 días Nínive será destruida. Mírame acá, hermanos, el autor no está resumiendo nada. Eso fue lo que predicó. Es como si yo entrara a este púlpito y les digo, hermanos, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y me voy. Se terminó el sermón. Muchos quisieran eso. Acabó el sermón, qué padre. Gloria a Dios, pastor, qué bueno. Hermanos, escuche. Esto fue lo único que Jonás dijo. Jonás no les dijo, arrepiéntanse, busquen a Dios. No. Nínive será destruida. Ni siquiera, hermanos, escúchame bien, ni siquiera mencionó el nombre de Dios para que Nínive fuera guiada. Es como si ellos dijeran, ¿y a quién buscamos? Hermanos, Jonás sabía que Nínive era una nación idólatra. ¿A quién ellos iban a buscar inmediatamente si una noticia de esas caía? A sus ídolos, porque no los estaba llevando a Dios, los estaba llevando a que siguieran con sus ídolos. ¡Wow! Nunca he conocido un predicador con deseos de no predicar. Nunca he conocido un predicador con ganas de que ninguna persona se convierta. Pero Jonás se las voló a los fundamentalistas, hermanos, se las voló, se las ganó. Se la ganó a los de la prosperidad, se la ganó a los que venden el evangelio. No, se la ganó a todos, porque él no está buscando que ellos busquen a Dios, él está buscando que ellos sigan en lo mismo. ¿Para qué? Para que Dios los destruya. Pastor, se me hace que estás exagerando. Mira capítulo número 3:10. Nada más estoy adelantando un poco porque quiero poner en contexto la oración que Jonás, que es lo que estamos explicando. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. 4:1 todos juntos. ¿Sí vieron? Jonás se enojó. Yo creo que Jonás pensó, si les digo eso, ni se van a arrepentir estos cuates.
Isaías se ha aventado sermones bien buenos y Israel no se convierte. Jeremías se aventó buenos sermones, buenos mensajes, buenas ilustraciones y lo echaron a una cisterna. Elías se aventó un sermonazo tremendo ahí con los profetas de Baal y los humilló. No se van a convertir con esto. Imagínate. De aquí a poco Nínive será destruida en 40 días. Vámonos. Es todo lo que dijo. Y la gente a lo mejor pensando, ¿y quién clamo? Pero cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Y Dios en su soberana voluntad, usando el mensaje más miserable y pusilánime que se ha predicado, Dios tiene poder para salvar. Predicadores, no es nuestra obra, no es nuestra oratoria, no es nuestra amplia capacidad exegética, es el Espíritu Santo de Dios. Yo decidí una cosa a raíz de este sermón, hacerlo con más intensidad. Empezar a dejar de estudiar más, no digo que no estudiar, dejar de estudiar más para orar más. Porque el poder de Dios es lo que cambia vidas, no los mensajes más elocuentes o exegéticamente mejor expuestos. Pero Dios tenía en su corazón salvar a Nínive, aún usando el peor sermón del mundo. Y Jonás se enojó. Pregunta para cerrando y concluyendo. Entonces Jonás tuvo un verdadero arrepentimiento. ¿Jonás tuvo un verdadero arrepentimiento? No. Se lo voy a contestar en la conclusión, ahí vamos. Gracias por preguntar algo que te voy a responderle. Por lo siguiente, hermano. Porque no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Dios tenía que enseñarle a Jonás una cosa y nos la va a enseñar a todos nosotros a través de esta historia. A pesar de lo que somos y a pesar de quién somos, y a pesar de que Jonás parece que no es digno de hacer algo como esto, Dios quiere mostrarnos que la obra nunca es la obra del hombre, es la obra de Dios. Dios puede usar al peor para hacer algo mejor y puede usar al mejor para algo peor. A eso nos referimos, hermana, cuando decimos que Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere con su creación, como Él quiere. Dios no escoge capacidades. Dios no escoge personas que tienen un gran potencial. Dios puede escoger hasta un niño pequeño para hacer cosas muy grandes. Lo que Jonás debió haber entendido era esto: qué privilegio es ser usado por Dios. Y no lo vio. Jonás siguió en su mismo corazón rebelde y duro. Y Dios le enseñó a Jonás una vez más que cuando tú quieres pelear contra Dios, Dios siempre gana. Quiso pelear con él al huir a Tarsis, Dios lo trajo y dijo, bueno, me trajiste a Tarsis, ya prediqué, me trajiste a Nínive, voy a predicar, pero ahí está el mensaje. Y Dios los convirtió, los llevó al arrepentimiento. Y otra verdad importante que resalta en este texto: la salvación es una obra de la elección de Dios. Aunque se rasguen las vestiduras algunos, es la obra de la elección de Dios, porque la salvación no es una obra de casualidad, no es algo que la gente busca. El ser humano, aquí te estás dando cuenta, el ser humano no quiere nada con Dios, pero es Dios el que elige. Por eso Dios se lo dijo en Romanos 9, Dios al que quiere salvar, salva, y al que quiere perezca, que perezca. Obviamente hay una interpretación correcta, hay que hacer una interpretación, correcta ahí. Porque no estamos diciendo que Dios a uno los lanza al infierno porque Él quiera, no. Dios puede transformar el corazón más duro en el corazón más noble. La salvación es de Dios. Tú y yo estamos aquí porque Dios así lo quiso. Dios quiso tener misericordia de ti, 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 de ti y de mí. Dios quiso, no lo buscaste tú, es que tú no lo querías, Dios así lo quiso, y agradecidos debemos de estar de que Él nos rescató de las profundidades del mar, de la vida en la que estábamos. La salvación es de Jehová. Así que yo debo estar dispuesto a decir, Señor,
Así como yo experimenté tu misericordia, quiero que otros también la experimenten. Úsame a mí. Úsame a mí. Y claro que Jonás es un contraste total de Cristo. ¿Por qué un contraste total de Cristo? Porque Jonás fue rescatado de la sepultura por su rebelión y Cristo fue resucitado de la sepultura por su obediencia. Mientras uno fue rescatado para cumplir la obra de Dios, aún a pesar de su rebeldía, el otro resucitó para sellar la victoria para todos nosotros. Jonás no es un tipo de Cristo en ese aspecto, en el sentido estricto. Jonás es un contraste de lo que es Cristo. Jonás es lo que no debe ser, Cristo es lo que siempre debió ser. El profeta perfecto, obediente y que tiene el mismo corazón de Dios para salvar a la humanidad. Concluyo con esta pregunta para ti, hermano, iglesia, hermanos, para los que son cristianos primero. ¿Qué tiene que pasar en tu vida y en la mía? ¿Hasta dónde Dios tiene que tratar con nosotros para que podamos verdaderamente cambiar? ¿Qué tenemos que experimentar para que Dios nos lleve a un arrepentimiento? Dios nos ha hablado muchas veces y nos habla a través de cada sermón, a través de tu lectura bíblica diaria, a través de las cosas que te pasan en tu vida. Dios te enseña. Pero ¿qué tiene que pasar para que tú doblegues tus rodillas y le digas a Dios, ya me voy a rendir a ti ahora sí? Mira, este altar y cualquier altar de cualquier iglesia están llenos de lágrimas superficiales. Este altar y muchos altares están llenos de oraciones huecas y vacías, donde con su boca dicen, Señor, me arrepiento, y al levantándose, al sacudirse, siguen en lo mismo. Este altar está lleno de eso. Pero Dios quiere llevarnos hoy a un verdadero arrepentimiento. Quiere llevarnos a un arrepentimiento verdadero, donde yo al levantarme de este día, al confesar mi pecado y al reconocer mi condición, yo me voy a levantar aquí no para vivir igual, sino para ir a tirar y a desechar todo lo que he estado haciendo, que Dios no quiere que yo tenga. De tomar su palabra y empezar a vivir como Él me lo pide, de buena gana. Para las personas que no son cristianas, que a lo mejor es su primera vez en una iglesia o a lo mejor no conocen de Dios, usted puede pensar que la vida que usted lleva ahorita, sin Dios, es una vida más placentera. Y claro que el pecado trae placeres. Claro que el pecado gusta a la carne. Pero tarde o temprano la dureza del corazón del ser humano va a ser castigada por la ira de Dios. Esos placeres que a usted tanto le gustan, esos deleites que a usted tanto le gustan, muy pronto van a ser juzgados por Dios. Muy pronto. No hay una persona que atente contra Dios que salga en victoria. No existe. Así que el llamado hoy para usted que no conoce de Dios o que nunca ha conocido de Dios es: ríndase a Cristo ahora. Entrégale tu vida, pon tu fe en Él, pon tu fe y tu confianza en Él y date la disposición de entregarle tu corazón y renunciar a una vida pecaminosa. Dios bendice a aquel que confía en Él. Dios bendice. No sigas más en ese camino de perdición. Dios tuvo misericordia de Nínive, Dios quiere tener misericordia de ti. Ninguno de ustedes está o vino hoy a la iglesia por arte, por casualidad, por destino, por obra de al azar. Todos aquí estamos porque Dios así lo quiso. Dios quería que todos nosotros hoy escucháramos esto y tomáramos decisiones. Así que si usted hoy está aquí sin Cristo, Dios quería que usted escuchara a Cristo, le busque, se arrepienta y ponga su fe en Él. Dios es el que nos rescata de las profundidades por su gracia soberana. Hermano amado, cristiano, Dios te ha rescatado. Ríndele tu vida a Él. Arrepiéntete en verdad.
Cambia tu vida. No endurezcas tu corazón como los israelitas lo hicieron en Meriba. Arrepiéntete. Dios perdona. Vamos a orar, hermanos, puestos todos de pie. Cabeza inclinada, ojos cerrados.